Muy buenas tardes, estimados amigos, hermanos, amigos que están del otro lugar, del otro lado de la pantalla. Este es el espacio de la Iglesia Aposento Alto, bajo el ministerio Cristo ha resucitado. La iglesia está ubicada en calle Varela 684, entre Casa Grande y Don Bosco. Los días de reunión son los domingos, o sea, mañana, a la hora 18:30, culto general. Los miércoles, hora 18:30, cultos de oración. Te esperamos. Y los sábados, a las 15:30, la escuela bíblica para niños. Los esperamos tanto a los grandes como a los niños en todas las reuniones, porque la verdad que es muy lindo estar en la casa de nuestro Padre, reunirnos en su nombre, porque sabemos que dice la palabra de Dios que donde hay 2 o 3 congregados en su nombre, ahí Él va a estar. Entonces Él está en cada reunión. Él está el domingo en el culto general, Él está el miércoles en el culto de oración, Él está los sábados en la escuela bíblica, y está cada vez que en nuestros hogares o donde estemos nos reunamos en el nombre de Jesús a hablar de Él y a hablar con Él. Él se hace presente a través de su Espíritu Santo. Amén. Por eso es que te invitamos a que seas parte de las reuniones, y no solo de las reuniones, de la familia de Dios. Por supuesto que una vez que seas parte de la familia de Dios, vas a ser parte de las reuniones. Por eso es que en esta hora te estamos invitando, extendiéndote esa invitación para que pases a formar parte de la iglesia del Dios viviente, de la iglesia de Jesucristo de Nazaret, que es columna y baluarte de la verdad. Por eso es que venimos a soltarte esta palabra, a pesar de nuestras dificultades, a pesar de todos los problemas que tengamos, a pesar de nuestro corazón, nuestra mente, debe estar siempre puesta solamente en el dador de la vida, en el autor de la salvación. No miremos al hombre, porque si yo miro al hombre, la verdad que estaría perdida. Si vos miras a mí, también estarías perdido. Pero vamos a elevar nuestros ojos a aquel que nos creó y que después cuando fuimos separados por la transgresión, vino a libertarnos, vino a redimirnos, vino a comprarnos de nuevo. Que nuestros ojos estén solamente puestos en Él, en Jesucristo, nuestro sumo sacerdote, aquel que traspasó los cielos. Amén. Y está sentado a la diestra de Dios Padre. Pongamos los ojos en Jesús. No los saquemos nunca, porque el día que saquemos los ojos de Jesús, pasa como le pasó a Pedro. ¿Te acuerdas? Cuando la tempestad, que Pedro le dijo a Jesús, si eres tú, haz que yo camine hacia ti. Ven, le dijo Jesús. Y Pedro salió confiando, salió mirando a Jesús y miró a Jesús, y él caminó sobre las aguas. Algo imposible de hacer, algo que solamente podemos hacer los hombres cuando somos enviados por Jesús. Podemos caminar sobre las circunstancias cuando somos los hijos de Dios. Podemos caminar sobre la tempestad porque realmente Dios nos dice, ven, camina. Y caminó. Y tal vez podía haber caminado más, un trecho mayor, si sus ojos no hubiesen mirado a los costados. Porque si yo miro al costado, me pasaré lo mismo que Pedro. Me hundiría. Pero él miró al costado, miró esta ola, esta otra ola. Y cuando vio esa tempestad, Señor, sálvame. Y se olvidó que él iba caminando sobre la tormenta, porque el Señor le había dicho, ven. O sea que el Señor te dice, ven, camina sobre la tormenta, camina, porque el Señor no te va a abandonar. Ahora, si miras las circunstancias, seguramente te vas a hundir, porque dejaste de mirar al que te dio la orden, ven, camina. Por eso es que muchas veces nosotros, como hombres y mujeres, como hijos de Dios, tenemos que estar siempre mirando al que nos llamó. Al que nos llamó para ser sus hijos. No solamente, no te estoy hablando de siervos, el que te llamó para que seas su hijo. El que te llamó para que encontraras en Él todo lo que el mundo no te podía dar. Porque nosotros estamos en el mundo, o sea, vivimos en el sistema mundano. Pero no somos del mundo. Nosotros no vivimos de acuerdo a los estándares del mundo. Nosotros vivimos o intentamos vivir
de acuerdo a los estándares de Dios, de acuerdo a lo que Dios nos dejó dicho en su palabra. Fallamos, pero abogado tenemos, dice la palabra de Dios, a Jesucristo, que Él, cada vez que nosotros le pedimos perdón, Él está intercediendo delante de nosotros. Y dice también la palabra de Dios que todos somos pecadores, pero que pidamos perdón a Jesús. Y aquel que dice que no tiene pecado es mentiroso, porque está diciendo algo contrario a lo que dice la palabra de Dios. ¿Y quién es el mentiroso y padre de mentiras? Y cuando habla mentiras, de suyo habla Satanás, el engañador, el calumniador. Ese es el que es mentiroso y padre de mentiras. Pero Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Por eso te invito a que pases a formar parte de esta familia y no mires a los costados. Ten siempre tus ojos puestos en el autor de la salvación, en aquel que vino a morir por vos y por mí, y por el cual es que nosotros estamos encomendados, y no te digo yo, ni él, ni los siervos de Dios, los hijos, todos los hijos de Dios, hemos sido encomendados a llevar su palabra para que se extienda por todo el mundo y para que sean muchos los que podamos salir de la condenación eterna y pasar a tener una vida eterna con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Te animas? Bueno, yo sé que sí, y espero que la palabra que sea soltada hoy pueda llegar a tu corazón, que no vuelva vacía y que puedas tomar esa decisión. Vas a tener problemas, yo los tengo, todos los tenemos, pero tenemos quien nos puede ayudar a salir de ese problema. El que le dijo a Pedro, ven, y te está diciendo a ti también, ven, camina sobre ese problema, camina sobre esa dificultad, que yo te estoy respaldando. Dios te bendiga. Si será así, si será real, que todos tenemos problemas. Yo también los tengo, pero también tengo un Dios que es hermoso, que es rico en misericordia. ¿Te acuerdas el mensaje de la semana pasada, donde leímos el Evangelio de San Mateo, capítulo 11, versículo 28, donde la palabra de Dios dice, venid a mí, todos los trabajados y cargados, y yo os haré descansar? Después citamos el Salmo 46, citamos Isaías 41:10, citamos también el Salmo 34. Y qué importante es que en todos los pasajes Dios nos dice que Él está pendiente de nuestra situación. Y claro que sí. Bueno, eso fue el programa del día sábado. El domingo, antes de ir a la palabra, quiero dar este pantallazo. El domingo tuvimos la visita del apóstol Luis Zapata en la iglesia Aposento Alto, con la apóstol Ana Pese y el pastor Marcos Estrade y la pastora Fernanda Escobar. Y bueno, y el apóstol soltó un mensaje tremendo, muy conocido, sí, muy conocido, y también muy usado hasta por las personas que no tienen a Cristo en su corazón, que es el dicho ese que hay, en la viña del Señor habemos de todo, sí, pero qué importante es leer el capítulo de los obreros de la viña. Dice que el Señor salió a buscar obreros para su viña, y salió muy temprano de la mañana, a la hora tercera, que viene a ser las 9 de la mañana, a la plaza, porque antes se reunían en las plazas y ahí iba la gente y invitaba a los que necesitaba para ir a trabajar. Y bueno, dice que salió a las 9 de la mañana y buscó a obreros para su viña. Y después fue como a la hora sexta, que son las 12 del día, y también buscó otros obreros y los llevó a su viña. Después fue a las 3 de la tarde y también llevó más obreros. Y fue a la hora 11, que son las 5 de la tarde, y llevó obreros para su viña. Y a todos, a los que llevó a la hora tercera y a los que llevó a la hora 11, les pagó lo mismo, porque Dios paga siempre igual. Dios paga y paga bien. Entonces, ¿por qué te digo todo esto? Porque el Señor está buscando hombres y mujeres que realmente quieran trabajar y quieran venir
y ser partícipes de la viña del Señor. Pero en este tiempo, indudablemente que las circunstancias no son nada favorables, porque como dijo la pastora, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Nuestra ciudadanía está en los cielos, pero tenemos que batallar, tenemos que vivir, tenemos que transitar este pasaje sobre la faz de la tierra. Indudablemente que no es nada fácil. No es nada fácil, porque algunas personas pueden tener cantidad de propiedades, mucho dinero, no tener ninguna situación económica, pero tienen otra clase de problemas que no lo pueden arreglar con el dinero. Otras personas no pueden tener nada de dinero, pero tienen a Jesús en su corazón y realmente las cosas se le hacen más llevaderas, se le hacen más fácil la situación, porque el Señor pelea por nosotros. Y es importante que nosotros estemos atentos a lo que el Señor quiere hacer con nuestras vidas. Estemos atentos, porque muchas veces nosotros, a lo que parece que es algo que no queremos enfrentar, humanamente Dios lo pone a propósito para que nosotros seamos tratados, seamos preparados, seamos adiestrados para lo que Él quiere hacer con nuestra vida, en el nombre de Jesús. Yo voy a leer un pasaje que está en el Antiguo Testamento, que se encuentra en 1 Samuel capítulo 22, es la cueva de Adulán. Es un pasaje muy conocido porque ahí fue el rey David. Adulán significa bíblicamente lugar de refugio, un lugar de amparo o un lugar seguro. Eso significa Adulán. Y bueno, el rey David, con todas sus tremendas, él fue ungido como rey muy joven, usado tremendamente por Dios, pero también pasó una situación muy difícil. Hasta se tuvo que hacer el loco con otros reyes, porque el primer rey de Israel, Saúl, bendito Dios de la gloria, le entraron los celos por David. ¿Por qué? Porque cuando estaban amedrentados, asustados, temerosos, porque tenían un gigante delante que se llamaba Goliat, y David va a visitar a sus hermanos mandado por su padre y ve esa situación, y entonces les dice: ¿por qué están así? ¿Por qué están asustados? ¿Por qué están en esta situación? Porque ese gigante salía todos los días y los insultaba, los menospreciaba al pueblo de Dios. Entonces David dijo: yo voy a ir a pelear con ese gigante. Y lo venció David, con una honda y 5 piedras, venció al gigante. Y a raíz de esa victoria que Dios le dio a David mediante esa piedra que le clavó en la frente a Goliat, comenzaron los celos. ¿Por qué? Porque cuando David entró a Jerusalén, la gente cantaba: Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10.000. Y esa frase, ese cántico ofendió y lo puso celoso al rey Saúl. ¿Por qué? Porque el celo es algo tremendo, el celo es algo impresionante, parece que no, pero destruye. Y bueno, y este pasaje que yo te voy a leer, ese rey David llegó un momento que estaba totalmente agobiado, desanimado, desalentado, y huyó de la presencia de Saúl porque Saúl pretendía matarlo. Y muchas veces en tu vida van a pasar cosas no como las que pasó el rey David, pero van a pasar cosas que te van a hacer ir de donde te encuentras, alejarte de tu familia, alejarte de tus amistades, alejarte de tantos lugares a los que frecuentaba o de las cosas que realmente tú quieres, en busca de una solución. Y tú y yo muchas veces vemos esta huida, disparar, alejarnos, como queramos llamarle, como una situación de miedo, y Dios no lo ve de esa manera. Mirá lo que dice la palabra del Señor. En 1 Samuel capítulo 22, versículo 1. Yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulán. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él y se juntaron con él
todos los afligidos y todos los que estaban endeudados y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres. Y se fue David de allí a Mizpa de Moab y dijo al rey de Moab: yo te ruego que a mi padre y a mi madre estén con vosotros hasta que sepa lo que Dios hará de mí. Qué tremendo, qué sabiduría, qué depender de Dios de parte de David. Porque él huyó a la cueva de Adulán. Él se refugió en ese lugar solitario, en ese lugar, huyendo de un hombre, huyendo de una situación, huyendo de una circunstancia. Y estaba en la cueva de Adulán. Pero de inmediato la familia se enteró dónde estaba. Y fueron a donde estaban a él, los padres, los hermanos. Pero él quería estar apartado, él quería estar alejado, él quería estar solo. Llevó a los familiares a otro lugar y lo dejó a la guarda de otro rey. Y volvió pensando y declarando a ver qué iba a hacer Dios con él. ¿Qué es lo que quería? ¿Por qué estaba pasando esta tremenda persecución? ¿Por qué estaba huyendo? ¿Por qué estaba solo? ¿Por qué estaba en una cueva? Una cueva, un lugar totalmente sin ninguna comodidad. Pero muchas veces Dios permite que nosotros nos apartemos, nos alejemos, vayamos a algún lugar apartado y esto no es el fin de la situación, no, es el comienzo de un proceso que Dios quiere hacer contigo, conmigo y con todos aquellos que muchas veces estamos quejándonos, estamos lamentándonos, estamos diciendo: ¿y hasta cuándo? Y ya no puedo más, y porque a mí, y habiendo y fulano de tal, esto. No, trata de ser sensible a la voz de Dios, porque tal estaba solo en la cueva de Adulán, pero de inmediato se le acercaron 400 personas más que estaban en una situación parecida a la del rey David, parecida, porque dice que había quebrantados de espíritu, atormentados, endeudados, y bueno, y de toda clase de personas se acercaron a David y lo hicieron a David el jefe de todos ellos. Qué imponente cuando ya hay un propósito de parte de Dios. No importa la situación, no importa la circunstancia, no importa que tú hayas huido desesperado para esconderte, para huir de la presencia del ser humano, de los vecinos, de los familiares, de lo que sea, porque Dios sabe dónde estás. Y Dios, si tiene un propósito contigo, bendito Dios, es como te dije al principio, cuando el Señor salió a buscar a la plaza los obreros para su viña. A David también lo fue a buscar Dios a esa cueva, a la cueva de Adulán. ¿Para qué? Para hacer un ejército poderoso, porque David con esos 400 hombres ganó batallas impresionantes también. ¿Y por qué? Porque nosotros vemos y nos aferramos a las Escrituras que dice que el Señor escoge a lo vil y menospreciado para avergonzar a los sabios y entendidos de este mundo. Muchas veces damos cátedra de la palabra, damos cátedra delante de un micrófono, damos cátedra de tantas cosas, pero no hay en nuestro corazón realmente un corazón sensible a las cosas de Dios. Bendito Dios de la gloria. No digo que yo sea esa persona, pero sí trato en el nombre de Jesús, con todos mis errores, de agradar a aquel que me encontró, aquel que me buscó, aquel que me llamó. ¿Para qué? Para que yo sirviera en la viña del Señor. En el nombre poderoso de Jesús, yo te invito en esta hora que si estás pasando una situación realmente adversa, si estás pasando una situación lamentable que ya no le encontrás salida, que le des una oportunidad al Señor, porque Él te está buscando. Esa situación, esa situación ya inhóspita que estás pasando, el Señor quiere hacer de ti un hombre con gozo, con alegría, y un hombre empoderado, un hombre realmente usado por Él. ¿Para qué? Para predicar la palabra de salvación. Jesús te ama y nosotros también. En el nombre de Jesús te invitamos, aleluya, para que salgas de esa cueva de Adulán donde estás y comiences a congregarte donde tú creas conveniente. Si es en la iglesia Aposento Alto, ahí vamos a estar esperándote. Dios te bendiga grandemente. Y no pienses que cuando estás solo, desanimado, triste, es el fin. No,
es el principio de algo precioso que Dios tiene para ti, como tuvo para mí también. Dios te bendiga. Como dice la palabra de Dios en el Salmo 121, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará mi pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Qué hermosa promesa le hizo Dios. En este caso estaba hablando de su pueblo escogido, pero nosotros somos también el pueblo de Dios. Entonces, cuando estamos con problemas, ¿a quién debemos recurrir? A Dios. Porque nuestro socorro solamente va a venir de Dios. Muchas veces lo buscamos en personas, en circunstancias, en cosas, pero no, el único que te va a dar la solución a tu problema y va a ser la mejor es Dios. Pero yo te voy a leer un versículo que tal vez no venga con lo que estábamos hablando, pero es lo que dice en el libro de Marcos, capítulo 10, con qué actitud debemos venir a Dios, cómo debemos ser ante Dios, qué es lo que Dios quiere que seamos de Él, cómo seamos con Él. Porque Dios nos va a solucionar todos los problemas. Dios te va a sacar de esa cueva de Adulam, te va a sacar de esa cueva de la desesperación, de esa cueva donde estaban todos aquellos necesitados, pero que estaban siendo forjados, preparados para algo mayor. Pero también Dios nos dice con qué actitud debemos venir delante de Él. Y está en San Marcos 10, capítulo 13. Estaba hablando Jesús, como siempre. Jesús nunca estuvo quieto. Jesús siempre o estaba sanando, o estaba enseñando, siempre o estaba liberando a las personas que el diablo tenía oprimidas. Siempre estuvo en movimiento. Por eso es que nosotros, como su pueblo, debemos también dejar la pereza espiritual, dejar de estar en nuestros hogares y imitar a nuestro Señor. Y estaba en esa situación, y cuando volvieron, dice, a su casa, dice dos versículos antes, en el 10, estaba con los discípulos y en ese momento, dicen, ahora vamos al 13, le presentaban niños. Vamos a hablar desde el 10, porque no vas a entender. En casa volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo y les dijo, cualquiera que repudie a su mujer y se casa con otra comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otra comete adulterio, pues estaban hablando de si se podía divorciar o no, porque Moisés les había permitido, y Jesús le dice que era por su dureza de corazón, pero que en el principio, cuando él hizo el primer hombre, la primera mujer, o sea, el primer matrimonio, el divorcio no existía, era para siempre. Entonces ahí en esa situación dice, le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los representaban. Viéndolos, Jesús se indignó y les dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él. Estaban acá, Jesús estaba enseñando y la gente quería, sus mayores querían venir y presentarle a Jesús a los niños, que Jesús los bendijera. Y sus discípulos, como aún no entendían, no permitían que se acercaran los niños a Jesús. Y Jesús le dijo, dejad los niños venir a mí, porque de los tales es el reino de Dios. No se lo impidáis, le dice. Y de cierto que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Qué importante ver, muchas veces siempre hablamos de este pasaje diciendo que permitamos que los niños se acerquen a Dios. Pero acá Jesucristo les dice a sus discípulos, nos está diciendo a nosotros, que debemos recibir el reino de Dios con el corazón, como un niño, que si no lo recibimos como un niño, no seremos parte de ese reino. ¿Qué características tiene un niño? Para que nosotros podamos imitar y poder recibir ese reino que el Señor ha preparado para nosotros. Lo primero que el niño tiene es fe, una fe sin dudar, porque vos al niño le decís lo que Dios, en un momento de enfermedad, Dios te va a sanar, y el niño lo cree. El niño lo cree y lo cree sin razonarlo, no pone como nosotros que decís, sí, pero no, el niño lo cree. Vos al niño le decís que le vas a regalar algo, que ahí en tu cartera tenés un chocolate,
Y él no lo ha visto, no has abierto tu cartera, pero él ya se imagina comiendo ese chocolate. Entonces, qué importante que tengamos la fe de un niño para poder creer en nuestro Señor, en sus promesas y para poder hacer las cosas que Él nos dice. Una fe genuina, una fe que no pone obstáculos, una fe que no cuestiona. Eso es una de las características que tiene un niño, por las cuales nosotros debemos imitar, porque a veces tenemos fe, pero como te decía al principio, la fe de Pedro dudó hasta que miró hacia los costados, y nuestra fe muchas veces es igual, pero la de un niño no. Vos le haces una promesa a un niño y cumplísela porque se va a acordar a la semana de la promesa que le hiciste y va a estar esperándote. Vos te olvidaste a veces, pero él no se olvidó, porque él tiene fe, él cree en lo que le dijiste. Y así debemos creer nosotros en nuestro Padre Celestial. Amén. Otra actitud que tienen los niños es inocencia. Y no hay rencor en ellos. Porque yo me acuerdo cuando yo era chica, yo me enojaba con mis amigas del barrio. Váyanse todas de acá. Todas agarrábanse. Allá iba a buscarlas y todas volvían de nuevo. Y eso pasaba todos los días un montón de veces. Y con los niños, ellos entre ellos, vos los ves, están jugando. De pronto hay un disturbio y salieron llorando y a dar las quejas a sus padres y que no sos más mi amigo. Pero al ratito te van a buscar y ya el niño se olvidó. El niño ya se olvidó, no guardó ese resentimiento que muchas veces guardamos los mayores. Se olvidó y fue y volvió a ser amigo como antes. Por eso qué importante que imitemos a un niño, que imitemos esa fe, que imitemos esa inocencia que tiene un niño y que imitemos ese corazón perdonador, ese corazón que no tiene orgullo, que no le importa si un momento antes le dijiste algo malo, él vuelve a acercarse con vos, a ti, de la misma, como si no le hubieses dicho nada. Tengamos un corazón humilde, un corazón perdonador, tengamos esa fe de un niño, porque si no tenemos esa, hay muchas cualidades más que no te las puedo seguir diciendo porque no me da el tiempo, no vamos a heredar el reino de Dios. Y yo quiero heredar el reino de Dios. Por lo tanto, imitemos a un niño, porque de ellos es el reino de Dios. Y si no somos como ellos, no vamos a heredar ese reino. ¿Estás dispuesto? Estoy dispuesto a recibir las cosas de Dios como un niño, inocentemente. Tenés que pensarlo, porque muchas veces has batallado en tu mente y en tu corazón cuestiones y has mirado o has escuchado los comentarios y no has permitido que Jesús entre en tu corazón. Pero Él es el más interesado que tú lo recibas como un niño, inocentemente al Señor Jesús en tu corazón, y vas a experimentar algo precioso, hermoso. Te lo digo de verdad, en el nombre de Jesús. ¿Lo vas a hacer? Yo sé que sí. Repite conmigo esta oración y vas a pasar a ser de algo creado por Dios a un hijo o una hija de Dios. Señor Jesús, yo creo que tú eres el Hijo de Dios, que tú fuiste a la cruz del Calvario a morir por todos mis pecados, Señor. Yo te reconozco, Jesús, y te pido perdón por todos los pecados que he cometido. Te abro mi corazón para que tú entres en él. Inscribe mi nombre, oh Dios, en el libro de la vida. Te reconozco, Jesús, como mi único y suficiente Salvador. Gracias, Jesús. Gracias, mi Señor. Voy a seguirte. Dios te bendiga. Los esperamos mañana, hora 18:30, baile las 684, Iglesia Aposento Alto. Amén. El Señor es mi rey, mi todo, aleluya. El Señor es mi luz, mi rey, que me hace vibrar, el que me hace vibrar.